Buenas tardes, hermanos. Un placer estar esta tarde con ustedes. Es mi segunda visita acá a la iglesia. Yo sé que hay visitas esta mañana o esta tarde y ruego que abran sus corazones al Señor, a su palabra, de lo que Él quiere hablarnos y a todos nosotros. Así que voy a invitarles a tomar sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Un texto muy conocido, un texto que usted conoce muy bien, ha escuchado tal vez muchos mensajes de este texto y esta mañana con la ayuda del Señor queremos colocarlo en su lugar y también sacar las verdades, las aplicaciones que Dios tiene para nosotros. Estoy seguro que cuando Dios habla, el pueblo también tiene que responder al Señor. Esta mañana quiero tomar este texto. Usted conoce muy bien el texto, así que voy a aprovechar el conocimiento previo de ustedes para poder avanzar. Voy a dar lectura al versículo 1. Voy a leer un poco más de lo que voy a esta mañana compartir. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a orar al Señor. Padre amado, gracias por esta tarde, por este tiempo. Gracias por los himnos, los cánticos que exaltan la grandeza de tu persona. Te damos gracias, Señor, porque en tu plan maravilloso y soberano decidiste darnos salvación. Y también en este momento reunirnos para enfocarnos solo y exclusivamente en tu palabra. Rogamos, Padre, que nos enseñes, nos corrijas, nos des el consejo que tus hijos necesitamos. Oh Padre, habla nuestras vidas, ensancha nuestro corazón, abre nuestra mente, nuestro oído para oír tu palabra. Rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo, cumpliendo el ministerio de iluminar nuestras mentes, dar convicción en nuestros corazones. Oh Señor, pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Hermano, este texto es un texto en un contexto maravilloso. En la Biblia no todo está al azar, en la Biblia todo tiene una razón y un orden. Este pasaje o esta enseñanza o esta analogía fue dada en momentos cruciales de la vida del Señor Jesucristo. Comienzan desde el capítulo 3 y van avanzando hasta el capítulo 16, 17. Esa semana fue llamada la semana de la Pascua. Y justo la noche de la cena pascual y el momento crítico del seder, que es la cena misma, el Señor enseñó esta enseñanza en forma de analogía. Una analogía tiene una serie de metáforas. Por eso inicia yo soy la vid verdadera. Comparaciones de dos cosas que no son parecidas para marcar una verdad importante. Si uno lee capítulo 13, el Señor había tomado un recipiente y una toalla, se ciñó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Si usted va un poquito atrás al capítulo 13, versículo 5, dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿vieron ustedes cómo es Pedro? Dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Estaban ahí, iba el Señor a compartir con ellos la última cena, y el Señor anticipa una verdad acá, diciendo, no todo está ahí limpio. Aunque usó el momento de lavar los pies, que era una práctica muy judía, pero habló en sentido espiritual y literal, vamos a llamarlo así, de que no todos los que estaban allí eran creyentes. No todos los que estaban juntos en esa cena maravillosa, no todos estaban lavados por la palabra de Dios. Había alguien que parecía, vamos a decir, parecía religioso. Había alguien entre ellos que había caminado con ellos. Habían comido con ellos, había visto los milagros con ellos. Aún era el tesorero, imagínense, qué tesorero que tenía el Señor. El tesorero del grupo. Había toda una apariencia, vamos a llamarlo así, de cristiano, de un creyente, estaba con el Señor, pero no era de ellos. Exactamente, Judas Iscariote. Porque hay otro Judas en la Biblia, el medio hermano del Señor Jesucristo. Judas es un hombre que desde el momento que, bueno, desde este evento, ese nombre llegó a ser un nombre infame y nadie quiere colocar a su hijo Judas. Porque sería el hazme reír y el punto de bullying, como dicen, para todo aquel que tuviera ese nombre. Una ley británica prohibió colocar a los hijos en Gran Bretaña, colocar el nombre de Judas. Claro, yo creo que ni usted colocaría a su hijo el nombre de Judas, por todo este evento histórico. Pero estaban ahí todos y el Señor estaba compartiendo la cena pascual. Y la cena pascual era algo maravilloso, un evento maravilloso donde también en esa cena pascual se instituye lo que hoy vamos a compartir, la cena del Señor. La cena pascual recordaba el momento cuando Israel fue liberado, emancipado de Egipto por mano poderosa y por la fe. Aquella noche ellos sacrificaron un cordero y con la sangre pintaron los dinteles de las puertas y el ángel destructor pasó por ellos y no murieron los primogénitos. De ahí viene el nombre de Pesaj, que es pasar por alto. Para ellos era un recuerdo maravilloso de redención, de salvación. Y aquella noche estaban los discípulos, los apóstoles con él, testigos de primera mano de lo que estaba ocurriendo, y aún ellos tal vez no estaban imaginando en sus mentes en la mayor amplitud el cumplimiento de la tipología en el cordero que ellos estaban comiendo. El ceder tenía 4 copas. Entre la primera y la segunda copa, Judas salió. No tengo tiempo para leer los textos, pero usted lea los evangelios. El Señor, como anfitrión, agarró un pedazo de pan, lo mojó y lo dio a Judas, amigo. Se daba el pan mojado como anfitrión al mejor amigo al que se amaba. Aún en los momentos críticos, el Señor en su humanidad y con su amor amaba a Judas. Y lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Judas salió con un corazón lleno de tantas cosas que no eran correctas. Ya había anticipado antes y había arreglado con los líderes entregar al Señor Jesús por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. Y salió entre la primera y la segunda copa. Y luego comieron.
Y en la tercera copa, llamada la copa de la bendición, el Señor alzó, dijo, esta es la copa del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Era la copa del nuevo pacto, del pacto de Dios con los hombres a través del Cordero verdadero, que era Cristo, el Cordero de Dios, y que es Cristo. Y que solamente en su sangre derramada y remisión ya hay perdón de pecados. Los corderos pascuales anticipaban esta verdad, y vino el cumplimiento del tiempo, y vino Jesucristo, al cual reconoció Juan el Bautista, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquel día el Señor estaba instituyendo ese pacto del cual nosotros hoy gozamos y participamos. Pero Judas se perdió ese acontecimiento tan crucial, tan intenso, tan profundo. Se lo perdió. ¿Por qué salió antes de esto? Era una noche muy triste para muchos, y por eso el Señor tiene que usar o comunicar las palabras de Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Dijo, tengo que irme para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y alguien dijo, no sabemos, muéstranos el camino. Y el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y llegó a capítulo 15, con ese grupo selecto, sin Judas. Y enseñó el pasaje que leímos. Y el pasaje que leímos tiene una riqueza profunda, hermanos. Y este texto, Juan 15, están las bases, las semillas de los principios de la vida cristiana para nosotros, los cuales son desarrollados en las epístolas, marcando la única fuente de salvación, la única fuente en la cual nosotros podemos encontrar vida y vida verdadera, en la cual nosotros, por tener esa vida, podemos producir frutos, obras, acciones concretas que glorifiquen al Señor, y la gente y el mundo se dé cuenta y miren que somos sus discípulos. Nadie puede vivir sin Cristo y nadie puede hacer obras sin Cristo. Y aún las obras que hagamos nosotros, los frutos que demos, son para su gloria y son por el poder que Él nos da y la capacidad que nos da para hacerlas, para que nadie se gloríe. Y el Señor utiliza esta analogía para enseñar estas verdades que quiero esta mañana compartir con ustedes. Vamos a Juan 15 ahora, con esta breve introducción y este breve trasfondo para poder entender este texto. Y el Señor va a usar 3 palabras claves acá, y que tienen que ver con los 3 actores en toda la analogía. Va a hablar de la vid, un concepto que no era extraño para ellos. Ya habían escuchado mucha enseñanza de la vid. Aún en el templo se dice que tenían como un símbolo, una vid grande como símbolo. Para ellos la vid era un concepto muy conocido como judíos en su historia. Va a hablar del labrador como el soberano, el que tiene la potestad y el derecho de hacer lo que él tiene que hacer con su viña. Y va a hablar de los pámpanos. Y los pámpanos se puede traducir como las ramas, es la otra traducción. Estuve en California hace unos años atrás predicando ahí cerca de Antioch, cerca de San Francisco, y me llevaron a pasear y a conocer los viñedos de aquel lugar. Qué hermoso, no había visto semejantes vistas. Y fui por todos los caminos donde estaban todos los viñedos famosos de Estados Unidos, todos cortaditos, todos limpios. Me saqué unas fotos ahí y no podía creer, porque nunca en mi vida antes había visto viñas. Y entre esos museos, porque son museos esos lugares donde hacen el vino, y te hacen probar uvas, te hacen probar vinos. Como buen creyente no pude probar ningún vino, pero pude probar las uvas. Y claro, uno mira y se da cuenta, claro, la vid tiene un tallo principal, como una enredadera. Pero del tallo principal se desprenden unos subtallos. Y ese subtallo hace el ramillete de uvas o el racimo de uvas. Ese subtallo es el pámpano, el cual carga todo el racimo. Y claro, cuando vi las vides, ahí me di cuenta, ¿qué es un pámpano? Bueno, cuando usted va a la tienda y compra, o al mercado y compra uvas,
lo venden, un pámpano con varios racimos o con varios uvas que hacen el ramillete de uvas. Entonces, el Señor usa mucho de la agricultura para enseñar verdades espirituales, verdades que nos confrontan a nosotros con el autor de nuestra salvación y con el labrador. Entonces, comencemos por la primera. Y la primera parte habla de la realidad de la viña. Porque no es una viña cualquiera. Y este texto comienza diciendo, yo soy la vid verdadera. Pero déjeme detenerme en la expresión yo soy. En Juan encontramos esta expresión muchas veces. Las encontramos como 7 veces. Yo soy, para nosotros no suena mucho, no suena muy profundo. Ni aún en griego, ego eimi, no suena tan profundo. Pero para el autor, como era Juan, judío, y aún Pablo, estas palabras resuenan y son profundas. Recuerdan cuando Pablo estaba persiguiendo a los creyentes camino a Damasco, de pronto apareció una luz, un resplandor que lo tumbó del caballo y escuchó una voz, dice en su testimonio en lengua hebrea, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él cuenta en el testimonio, dice que escuchó en lengua hebrea. Y esos momentos yo creo que en la mente de Pablo pasaron muchas imágenes y mucho de lo que él tenía como información de teología y se fueron juntando y cayó en su mente y en su corazón. Fue el momento crítico en su conversión porque entendió quién era, porque yo soy, para Pablo, para Juan, tenía que ver con el Dios revelado en el Antiguo Testamento. Es la expresión que Dios le dice a Moisés cuando Moisés dice, Señor, ¿en qué nombre voy a ir a Egipto? ¿En nombre de quién voy a presentarme? Porque hay tantas deidades en Egipto. Y él dice, yo soy el que soy, te envío. Y bueno, la expresión yo soy en la escritura hebrea tiene solamente 4 consonantes. Y esa expresión llegó a ser la base para el nombre de Dios. Que hoy en día no se pronuncia, los rabinos, los judíos ortodoxos no saben ni cómo se pronuncia y lo cambian por Adonai. Pero las consonantes revelan o expresan la raíz del verbo ser o estar en el hebreo. Para marcar la autoexistencia de Dios, la deidad, la eternidad. Él es el que fue, el que es y el que será. Y el Nuevo Testamento dice, Él es el alfa y el omega, marcando la eternidad de Dios, la divinidad, la supremacía, la majestad de Dios. Cuando el Señor utiliza las palabras, está diciendo, yo soy el eterno. Por eso una vid divina, no es cualquier vid. No es una vid que estaba en la mente de ellos, que conocían en la historia. Él es la vid divina, Dios mismo, para dar salvación, para dar de su savia a los perdidos. Yo soy la vid. Ahora note esa expresión, yo soy la vid. En la mente judía había mucho en cuanto a lo que es el concepto de vid. Israel era la vid de Dios. Y hay muchos textos que, lo voy a leer algunos nada más, no están en las imágenes, pero yo lo voy a leer. El Salmo 80, versículo 8 dice, hiciste venir una vid de Egipto, hablando de la redención de Israel. Echaste a las naciones y la plantaste allí en la tierra prometida. Jeremías 2:21 dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Dios dice a Israel en Oseas 10:1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares y conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Israel fue la vid infiel, fue la vid idólatra, fue la vid infructuosa. Y podríamos leer más, tenemos Isaías 5,
el cantar del Señor, que limpió el lugar y puso una vid, y en vez de dar fruto bueno, dio fruto silvestre y amargo. Y tenemos una de las últimas informaciones y descripciones de Israel como la vid, cuando el Señor cuenta la parábola que envió a sus siervos a su viña y los mataron. Y dijo, voy a enviar a mi hijo y al hijo también. Y eso expresaba el rechazo de la nación con sus líderes del Mesías para ellos. Y rechazaron al verdadero Cristo y a la verdadera vid. Esa vid fue infiel, fue infructuosa, fue idólatra. Y el Señor, en comparación y en contraste a esta vid, dice, yo soy la vid verdadera. Y dice verdadera porque hubo otra vid. Porque para decir que era la vid verdadera es que hubo otra vid que no llegó y no alcanzó a los estándares de Dios. Y aquí hay aplicaciones para sacar para nuestra vida. Y a veces criticamos a Israel. ¡Qué pueblo terrible! ¡Qué pueblo infiel! ¡Qué pueblo idólatra! Decimos. Y a veces nosotros somos iguales. Pensamos en nosotros mismos, multiplicamos nuestra propia abundancia en nuestros propios altares. No somos idólatras en el sentido de prender saumerio y adorar abiertamente a un ídolo, pero idolatría es cualquier cosa, persona, cosa, objeto que reemplace el lugar de Dios. Puede ser el trabajo, puede ser el materialismo, puede ser la comodidad, puede ser nuestra propia gratificación, nuestro propio hedonismo. Y no somos idólatras como ellos, tal vez abiertamente, pero sí tenemos idolatría sutil en nuestras vidas. Pero esa fue la vid que tenían con información los judíos. Y el Señor dice, yo soy la vid. Y dice, verdadera. Y este adjetivo tiene que ver con el concepto de que no es una vid imaginaria, aunque la palabra o el adjetivo verdadera se traduce como real, como genuina, pero en el contexto se puede traducir mejor como la perfecta. Cristo es la realidad perfecta de la vid. Aquella vid que fue Israel no fue perfecta porque fracasó. Pero aquel día dijo Cristo, yo soy la vid verdadera, la vid genuina, la vid perfecta. Y la vid que produce vida. Y es la vid que el pecador necesita. Y es la vid en la cual nosotros necesitamos permanecer. Una palabra clave que se repite en todo el texto es permanecer. En forma de verbo y de participio. Creo que está como 7 veces, 8 veces. Permanecer, 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 permanecer. Aunque la rama o el pámpano nace de la vid, necesita de alguna manera en posición y de manera práctica permanecer para dar fruto. Pero sí, Él dijo, yo soy la vid verdadera. Una vid definitiva, una vid divina. Y es la vid, como dije, el pecador necesita. El Señor usó mucho esta expresión de yo soy en el Evangelio de Juan. Dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y aquí dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, tenemos otro detalle acá. Y dice el texto, y mi Padre es el labrador. Está hablando del responsable de la viña. Y es Dios mismo. Y el texto enseña que el Dios es el labrador, o sea, el agricultor, el dueño de la viña. Por lo tanto, Él tiene la potestad. Él tiene la potestad más grande de hacer lo que tiene que hacer con su viña. Él es el soberano de la viña. Y conoce cada detalle de los pámpanos. Y Él conoce los pámpanos falsos y los pámpanos verdaderos. Y me adelanto al concepto. Judas fue un pámpano falso. Ese es en el contexto.
no todos estaban limpios. Había alguien que no estaba limpio. Parecía pámpano, pero fue el pámpano que fue quitado. Y aquí hay una lección tremenda, hermanos, y seria y solemne. No vaya a ser que parecemos nosotros creyentes, vestimos como creyentes, usamos Biblia, cantamos los mismos cánticos, y no vaya a ser que somos pámpanos, que no somos pámpanos verdaderos. Judas estaba entre ellos, cantaba con ellos, caminaba con ellos, pero era un pámpano que era falso, no era verdadero. Porque si hubiera sido verdadero, hubiera permanecido en la vid, pero no permaneció. Y Dios conoce todo eso. Mi Padre, el Dios Padre, el Dios eterno. Y aquí hay muchos conceptos teológicos acá. El Padre es el soberano que planifica la redención, la salvación. El Hijo es el que ejecuta. Y el Espíritu Santo es el que aplica la salvación a nuestras vidas. Pero aquí está el Padre como el labrador, como el dueño de la vid, el soberano y el Salvador. No solamente el Salvador, sino el santificador. Porque dice allí más abajo, dice que Él mira la vid y ve los pámpanos que no son buenos, los quita. Y a los pámpanos que son buenos, los limpia. Pero sí, Él es el soberano de la vid. El Dios que tiene el control de su viña. Y en su viña van a crecer pámpanos buenos y pámpanos malos. Ya el Señor anticipó que en el tiempo de la iglesia va a crecer trigo y cizaña. Y no se puede distinguir. Solo Dios, el soberano, el labrador, va a hacer el juicio porque Él conoce. Él conoce. Y tenemos, continuando el texto, versículo 2, y va a hablar a partir del versículo 2 en adelante, va a hablar de las ramas de la viña. Y empieza hablando de la realidad de la viña, de la vid. ¿Quién es? Lo identifica. Y habla del responsable, quién es el dueño de la vid, y habla de Dios el Padre. Y aquí entra a hablar de nosotros, los creyentes, y de aquellos verdaderos creyentes, para marcar y diferenciar las ramas de la vid. Y dice el texto, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ahora, en la Biblia cada palabra es importante. Por eso creemos en la inspiración nosotros verbal, plenaria de la Escritura, que la Biblia es inerrante, inerrable. Y comienza este versículo 2 diciendo todo pámpano. El adjetivo todo describe tanto la totalidad como la individualidad de los pámpanos. Esa es la idea de la expresión todo. Está diciendo de alguna manera que todo el conjunto de los pámpanos los conoce Dios y también a cada uno. Por esa razón puede decir todo pámpano que en mí no lleva fruto lo voy a quitar o lo voy a limpiar. Porque el soberano Padre, el labrador de la viña, conoce la condición de cada pámpano. Tanto la totalidad como la individualidad de cada pámpano. Y dice, todo pámpano, todo y cada uno de los pámpanos. Y lo clasifica acá en dos. Los pámpanos verdaderos o los fructíferos y los pámpanos que no llevan fruto. Todos los pámpanos son conocidos por el Señor. Ahora, dice el texto, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto. Es muy importante la expresión en mí. Va marcando la preposición con ese pronombre, va marcando que la fuente de conexión, la fuente de fluidez para dar fruto es la vid. Y de ahí va a continuar ampliando y después va a empezar a decir, por esa razón, separados de mí, nada podéis hacer.
Pero todo pámpano que en mí. Pues los frutos no se llevan en la fuerza de uno. Muchos pueden hacer muchas obras religiosas en la fuerza de uno. Pero en sí el energizante, el espoleamiento lo da el Espíritu de Dios y Cristo morando en uno. Y ya anticipó el apóstol Pablo en Efesios que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso en el hombre no hay nada que pueda gloriarse, aún para nosotros los creyentes, de lo que hacemos. Y eso tiene que ver con los frutos, porque los frutos son las obras, son los hechos concretos que hacemos. Y el mundo piensa, y aún iglesias piensan que por la cantidad de cosas que puedan hacer es buen fruto. Pero no es así. Pastores quieren tener iglesias grandes porque creen que esa es la manera de hacer fruto. No está mal la proyección. O porque hago esto, aquello. No es por cantidad, sino es por calidad. Cantidad y calidad no es lo mismo. Tenemos un restaurante allí en Bolivia. Bueno, aquí también hay los Golden Corral, Ryans. Y yo miro a veces a la gente y lleva un plato así. Lleva muchísimo. Cantidad. Y a veces veo esos platos y digo, esa cantidad no es calidad. No estoy diciendo que no coma, pero la cantidad no siempre es calidad de comida. Y claro, hasta a mi edad, tengo 46 años, ya voy para más, 47. Uno empieza a ver la vida un poco diferente y empieza a cambiar su estilo de vida y su estilo de comer, su dieta. Porque queremos consumir calidad, no cantidad. Y a veces creemos los creyentes lo mismo, que pensamos, yo leo la Biblia 2 veces al año y memorizo por día, cada día 3 versículos, o leo 4 capítulos y cantidad. Pero ¿cuántos de eso vivimos? Ya ahí está la calidad. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que memorizarla, tenemos que estudiarla, pero con un solo fin, aplicarla a nuestra vida. Información sin aplicación produce degeneración, no hay transformación. La información bíblica es para ayudarnos a transformarnos. Pero si hay información sin transformación, hay degeneración, o sea, no hay aplicación. Entonces, si queremos llevar fruto, tenemos que pensar en la calidad del fruto. Y ese es el punto de acá de esta enseñanza. Y dice el primer pámpano, mírenlo cómo lo describe el Señor. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Que en mí, o sea, la idea es que no está conectada a la fuente, el medio o el lugar donde se energiza y se producen los frutos. Que en mí no lleva fruto. La idea de expresión no lleva es no transmite, no transporta, no produce fruto. Dice la expresión ahí, lo quitará. Lo quitará. Una expresión bastante fuerte. Es un verbo que significa lo va a retirar, lo va a sacar. La idea es lo va a podar, lo va a separar. Bueno, uno cuando hace poda en los árboles o en cualquier planta, saca aquellas cosas que no son útiles para la planta. La poda es algo que beneficia en sí a la totalidad de la vid. La poda es algo, hay ramas que parece que son buenas, pero cuando uno los mira en detalle son ramas perjudiciales que dañan la planta. Y un día el Señor va a hacer eso. Por eso un día el Señor va a revelar todos los corazones porque Él conoce. La poda ayuda en la pureza de la planta. Pero Dios soberano, el labrador, conoce esto. El destino de los pámpanos falsos que no llevan fruto es triste. Ya el Señor había ilustrado esto y había enseñado. El pámpano que no lleva fruto lo quitará, lo sacará. Y dice el texto más abajo,
versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Porque nunca fue pámpano verdadero. Parecía pámpano, pero no era verdadero. Es como la enseñanza que el Señor comunicó y dijo a los discípulos, en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, milagros, un montón de cosas. Y el Señor dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque Él es el soberano, Él conoce. Y el texto continúa y dice, y todo aquel pámpano que lleva fruto, que dice, lo limpiará. ¿Vieron el contraste? El pámpano falso es quitado, pero el pámpano verdadero, ¿qué? Es limpiado. La limpieza, de alguna manera, limpiar la planta ayuda a que esa planta produzca mejor fruto. Y esta limpieza en las plantas, estuve leyendo un libro, dice que limpiar era la parte esencial, importante de la vinicultura del siglo I, de aquellos tiempos. Cito, dice que la primera limpieza ocurría en primavera cuando las vides estaban en etapa floreciente. Esto requería 4 operaciones. Primera, eliminar los brotes en los extremos vigorosos para que no creciera tan rápido. 2, cortar entre 30 y 60 centímetros del final de los brotes para evitar que todos los brotes se quebraran con el viento. 3, eliminar algunas flores o racimos de uvas de forma tal que los restantes pudieran producir más y mejor fruto. Y 4, eliminar los brotes que surgían de la tierra o del tronco y las ramas principales para que no les quitaran la fuerza de la vid. Fin de la cita. Será un trabajo interesante, importante. Pero las ramas que no sirven son quitadas para ayudar a las ramas que dan fruto y tengan más fuerza y vigor. Los pámpanos verdaderos son limpiados. Son limpiados. Y claro, el versículo 3 conecta eso. Miren lo que dice. Inmediatamente dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estaba hablando con los 11, Judas se había ido. Y les mira el Señor a los 11 y le dice, ya vosotros, claro, estaban en su mente diciendo, ¿cómo es esto? Eres la vid, los pámpanos que son malos, los pámpanos que son buenos. Y el Señor dice, ustedes están limpios. Ustedes son pámpanos limpios. Y dice, ya vosotros estáis limpios. La idea de esa expresión, de ese adverbio es, ahora mismo, ustedes están limpios. Incluso ahora que estamos hablando, estáis limpios. Y eran canales saludables de productividad y fuerza. Estáis limpios. Y el tiempo presente dice, continúan limpios. Y no fueron limpiados por su propio esfuerzo, porque hay un instrumento que limpia. Dice el texto, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. La preposición ahí que tenemos por, mejor traducirla a través de, tal vez, porque es la preposición griega dia, que significa a través de o por medio de. Entonces, ustedes están limpios, no por su propio esfuerzo, sino por medio de la palabra que os he hablado. Ellos creyeron sus palabras. Por eso cuando el Señor dijo que ustedes quieren irse una oportunidad, dice, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La única manera de limpiar y de nacer en la vida verdadera es por medio de la palabra y tiene que ver con el Evangelio. Santiago 1 enseña, versículo 18, dice, va hablando ahí, que dice que Él nos hizo nacer Él nos hizo nacer de su voluntad por medio de la palabra para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra. Y Efesios dice que la palabra es el Evangelio, en Efesios 1:13. Somos renacidos por la palabra de Dios. Por esa razón, el incrédulo necesita el mensaje del Evangelio. Necesita oír
¿Cómo creerán si no hay quien les predique? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. A mí me gusta ir a las tiendas, no a comprar. Es mi nuevo lugar de pesca de almas. Como en Pensacola no hay muchos latinos, como acá, hay que buscarles. Entonces encontré en JCPenney, en Burlington, en todos lugares. Entonces escucho hablar español a alguien, me acerco, digo, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? De tal lugar. Le digo, oh, qué bueno que hablas español. Entonces le digo, mira, ¿vives acá? Sí. Entonces le digo, mira, soy pastor, soy misionero acá, estoy comenzando estudios bíblicos y ¿tú crees en Dios? ¿Vas a alguna iglesia? Ah, sí, creo en Dios. Y entonces ya me da la puerta para predicar el evangelio. Pero la gente necesita escuchar el mensaje del evangelio. La única manera de ser limpios. Y a la vez la palabra es el instrumento vigente que limpia todos los días. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Pero saben, hermanos, los pámpanos estamos limpiarnos cada día por su palabra. La palabra de Dios es el instrumento. En aquellos días utilizaban como una navaja con un mango. Cortaban y golpeaban para sacar los pámpanos que no servían. Filosos. En un solo intento salían. Y la Biblia dice que es la palabra de Dios es la espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Da ahí la importancia de estar en comunión con Dios. Da ahí la necesidad de desesperar por la comunión con Dios. Yo sé que aquí el pastor y los líderes dicen, hay que leer la Biblia, plan de lectura anual, no porque hay que llenar un programa. El poder no está en lo que yo pueda decir o lo que otro pueda decir. El poder no está en las palabras humanas o de humana sabiduría. El poder está en la Escritura, es el poder de Dios. Cuando el Señor encargó a los ancianos, a los pastores de Éfeso, Él les dijo, os encomiendo, no dijo a fulano de tal, os encomiendo a la palabra de Dios que tiene poder para sobreedificaros. Si usted lee el Salmo 19, encuentra ahí varios títulos de la palabra de Dios, lo que hace. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y usted puede leer eso. Puede leer el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ese es su deleite. Yo sé que usted entiende deleite, porque hay cosas que le gusta hacer y lo hace con todo su corazón y es un deleite. No se cansa. Es donde está el corazón. Por años yo jugué fútbol y estaba mi deleite en eso. Podía estar con mucho trabajo, con mucha tarea, sacaba tiempo de donde sea para estar con ese deporte. Pero el enfoque del creyente es la palabra de Dios. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y no tiene que ver con un misticismo o un hiperliteralismo de decir, bueno, dice la Biblia de día y de noche, entonces estoy todos los días con la Biblia, mañana, tarde y noche, y no trabajo y no como y no hago nada. No. Esa es una expresión que podríamos traducir mejor, y en su ley medita diariamente. Todos los días. Porque todos los días necesito limpiarme. Todos los días necesito que el Señor me aconseje, me corrija. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y noche. ¿Y qué dice al final de ese salmo? O en la mitad del salmo. Será tal persona que se deleita en Dios, será, y ahí está otra metáfora, otro símil, como árbol. Un árbol frondoso, plantado en corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Un árbol fructífero, un árbol fuerte, un árbol frondoso. Expresando o poniendo en un cuadro una vida espiritual que siempre está creciendo y dando fruto. Y es el concepto de la vida en abundancia. La vida que viene de Dios y de su savia y que produce en nosotros. No tengo tiempo para hablar de todo este texto, pero una de las cosas que produce es gozo.
Ahí en el texto dice, en versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Estas cosas os he escrito para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, llegue al punto, a la meta. Y siempre digo, a veces tenemos en la cristiandad muchos creyentes que les gusta ingerir mucho limón y no hay gozo. El gozo viene por la palabra de Dios en cualquier circunstancia. No es un gozo fingido, es un gozo espiritual, es un gozo que viene de adentro, de estar en comunión con Dios y entender muchas cosas que a veces no entendemos y a ver, sin entender, seguir siendo fieles al Señor. Pero la única manera de limpiarnos como pámpanos es por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Así que necesitamos tener comunión y desesperar por Dios, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, por su palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí está el concepto más claro. Los pámpanos tienen que permanecer en la vid. Y se repite varias veces, les dije. Y este concepto tiene que ver con varios conceptos que la Biblia misma nos muestra de lo que es permanecer. No tengo mucho tiempo para leerles, pero puedo leerles algunos solamente para que puedan ver la importancia del concepto que es permanecer. Miren 1 Juan, por favor. El mismo autor escribió en 1 Juan, y creo que van a tener los textos ahí en el proyector. Pero miren lo que dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en él, esta es la parte práctica. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta es una medida muy alta, hermanos. Si decimos que somos pámpanos que permanecemos en la vid, el pámpano que permanece en la vid debe andar como él anduvo. No está diciendo de vestirse como él se vistió, con túnicas, sandalias, sino está hablando del comportamiento, del estilo de vida, de la conducta, del comportamiento. Pues la meta es muy alta. Debe andar como él anduvo. Y uno mira la vida de Cristo en los evangelios, claro, él anduvo amando a las personas, perdonando a las personas. Dice Pedro, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Y cuando yo pienso en el texto, viene a mi mente, bueno, acá no es tan complicado, en Argentina y en Bolivia, cuando uno conduce mucho los autos y conduce mal o se pasa algo y le empiezan a gritar de todo. Bueno, acá no te dicen nada, tocan bocina. Es lo mismo. Y uno dice, bueno, hay que perdonar. O sea, ¿cómo es nuestro comportamiento con los ciudadanos, con la gente, con el mundo, con los creyentes? El Señor usó sus manos para ayudar al caído, a los pecadores. Usó sus palabras para animar, para enseñar, para corregir. Bueno, usted puede leer y sacar mucho de esto. Pero el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Usted puede estudiar esto mucho más. El capítulo 3 de la misma carta, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora hay que entender este texto en el contexto. Está hablando de la práctica de pecado. Porque el creyente peca, sí, peca, pero no hace un pecado, no es frecuente, no es su deporte favorito. Pero aquella persona, el creyente que pega continuamente y frecuentemente, no le ha conocido. Entonces, el creyente verdadero, el pámpano que permanece, evita pecar, porque está cada día limpiándose por la palabra y va a pecar menos, si así queremos decirlo. Y tenemos otro texto ahí, el mismo capítulo 3, versículo 24.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dos detalles ahí. Guardar sus mandamientos y el Espíritu en nosotros. Guardar los mandamientos tiene que ver no con el concepto de, oh sí, yo guardo bien la palabra de Dios, la guardo tanto que no la uso, está el nuevecito y las sogas están limpias, todo. No. O lo guardan en su baúl de recuerdos, no. Un sinónimo de guardar es aplicar, vivir, llevarlos a cabo. El que permanece, aplica sus mandamientos. Y no estoy hablando de los 10 mandamientos. El Nuevo Testamento tiene muchos mandamientos ministeriales de unos a otros. Usted busque la palabra unos a otros, la expresión unos a otros, va a encontrar amaos unos a otros, soportándoos unos a otros, aunque no le caiga bien el hermano. Sobrellevando las cargas unos de otros. No murmuréis los unos de los otros. Y así uno puede buscar. Todo lo que está en imperativo en el Nuevo Testamento es mandamiento para nosotros. El que permanece, guarda sus mandamientos. Y también dice que tenemos el Espíritu. Nos ha dado el Espíritu. Esto es algo maravilloso, hermano. Yo no puedo entender. Para mí es un misterio todavía en mi mente tan pequeña. Que el Espíritu eterno de Dios, el Espíritu omnipresente, el Espíritu todopoderoso pueda morar en mí, en este cuerpo de no sé de cuánto, de unos 69 centímetros o unos 70 centímetros. Por el Espíritu que nos ha dado. Por esa razón, cuando queremos pecar, ¿qué hace el Espíritu Santo? Hay unos impulsos, da testimonio en nuestro espíritu de que somos de Dios y no podemos hacer las mismas cosas. Y claro, porque si no hacemos caso a ese espíritu, contristamos, lo apagamos. Pero ¿cómo sabemos que permanecemos en Él? Cuando guardamos sus mandamientos y obedecemos a los impulsos del espíritu, cuando te da la alarma para no pecar. Capítulo 4, versículo 13, es lo mismo, voy a saltar al versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios. Si el pámpano verdadero ama verdaderamente. Ama al pecador perdido, por eso le comunica el Evangelio. Ama al hermano, aunque a veces es difícil amar a aquel que es difícil de amar. Pero el amor es algo que debemos cultivar como muestra de nuestro permanecer como pámpano. El amor es el distintivo más grande del cristianismo. El Señor dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se aman unos a otros. Y el amor no es un sentimiento, es una necesidad espiritual, es un hecho espiritual. Y cuando habla del fruto del Espíritu, habla de todo lo que tiene que ver relacionado con el amor. Pero sí, hermanos, necesitamos evaluarnos delante de Dios para saber cómo estoy, si soy pámpano verdadero, cómo estoy permaneciendo en Él. Y si no somos pámpano o no es pámpano, sería bueno pensar, necesita nacer de nuevo en la vid que es Cristo y poder entender el mensaje del Evangelio, que usted es un pecador perdido, alienado de Dios y que necesita el perdón de sus pecados y la salvación de Dios. Y a los que somos pámpanos, que el Señor nos ayude cada día a purificarnos, a limpiarnos. Y solamente es por medio del poder de su palabra. Y por lo tanto necesitamos una comunión y una conexión personal, profunda, con su palabra. Que el Señor nos dé su gracia y su ayuda. Oremos. Padre amado, gracias por tu inmenso amor. Nos humillamos ante ti reconociendo nuestra bajeza, Padre. En lugar de ser pámpanos que llevan fruto, a veces, Señor, somos como aquella vid de Israel, infiel, infructuosa. Pero, Señor, danos tu gracia.
para como creyentes, como hijos tuyos, poder producir fruto. Y tiene que ver con fruto de calidad, Padre. Ayúdanos, Señor, con un solo pensamiento y con una sola meta, que tú seas glorificado. Oh, Señor, ayúdanos, corrígenos, danos convicción de aquellas cosas que no vemos y ayúdanos, Señor, a ser pámpanos que te glorifiquen. Te amamos, Señor, y te agradecemos por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Muchas gracias.